Ahora escucharemos a Eduardo Salcedo Albarán, es filósofo con maestría en ciencia política, es fundador y director de Vortex, reconocido por su trabajo en crimen organizado, corrupción y captura del Estado. Investiga redes de crimen transnacional en colaboración con instituciones de América, Europa y África. Ha contribuido a libros, revistas y exposiciones internacionales promoviendo la ciencia como herramienta de política pública y explorando el impacto visual de las redes criminales. Buenos días. Primero que todo, quiero agradecerles de manera muy especial por haberme invitado a participar en estas discusiones y sobre todo quiero agradecer a Juan Manuel y disculparme, Juan Manuel, por no haber podido acompañarlos personalmente, pero estoy seguro que más temprano que tarde, muy pronto vamos a continuar con estas discusiones para buscar los caminos para que la sociedad colombiana finalmente realice sus potencialidades económicas, políticas, culturales y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, científicas y tecnológicas. Entonces, durante los próximos minutos vamos a hablar específicamente de inteligencia artificial para enfrentar situaciones de corrupción compleja. Aunque toda la corrupción es perversa y no deseable, algunas situaciones de corrupción son lo suficientemente complejas para requerir abordajes y medidas distintas, particulares. Lamentablemente, este ha sido el caso de Colombia. No es el único estado en el hemisferio que enfrenta esta convergencia de actores criminales que hace que la corrupción sea tan difícil de entender y de enfrentar, pero es uno de los casos más avanzados de corrupción y de lo que hemos denominado reconfiguración cooptada de instituciones. Entonces, para darles un poco de contexto, yo dirijo Fundación Vortex, una fundación que desde el año 2011 se estableció en Colombia para desarrollar teoría, metodología y herramientas tecnológicas para entender estos fenómenos criminales, estas redes de crimen y de corrupción compleja. Y desde el año 2018, Vortex existe como empresa en Estados Unidos, como PsyVortex Corporation. Entonces nos hemos dedicado a escribir, a desarrollar teoría, a publicar artículos científicos, pero sobre todo a desarrollar las metodologías y las herramientas que les permita a fiscales, procuradores, jueces, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, entender y enfrentar estos fenómenos. Como se pueden imaginar, durante los años más recientes, a pesar de que en Vortex venimos explorando los temas de inteligencia artificial desde el año 2009 con el primer libro, recientemente la inteligencia artificial ha dado unos pasos muy avanzados que nos ha permitido explorar herramientas aún más poderosas que las tradicionales para entender estas redes de corrupción. Entonces, durante los próximos minutos vamos a discutir por qué estas redes de corrupción y de crimen en Colombia han sido tan complejas. Luego vamos a ver cuáles herramientas nos permiten entender esa complejidad y vamos a terminar con unos desafíos. Comencemos entonces con las redes de criminalidad en Colombia. Lamentablemente, no solo en Colombia, sino en muchos países, la política pública anticorrupción y anticrimen se fundamentan en el supuesto de que los agentes legales y los ilegales están separados, pertenecen y operan en mundos distintos, cuando en realidad todos sabemos que en la práctica, para que una organización criminal opere y sobre todo opere de manera exitosa, requiere los recursos que proporciona el Estado y también requiere los recursos que proporciona el sector privado. Entonces me refiero a el lavado de dinero y por lo tanto al uso de empresas fachadas, al uso del sistema financiero legal y desde los funcionarios públicos la provisión de información, de protección, muchas veces también de capital político o de capital incluso social. Entonces, aunque todos lo sabemos de manera intuitiva, en la práctica del diseño de la política pública anticorrupción se sigue asumiendo que no se articulan, que estos tipos de agentes no se articulan, pero todos sabemos que en la práctica están sumergidos
en una constante articulación, en una constante comunicación, y por eso, más allá que simples casos de corrupción, Colombia ha sido escenario de lo que denominamos reconfiguración cooptada del Estado. ¿Por qué reconfiguración cooptada del Estado? Primero porque agentes con mucho poder criminal, político y económico se han articulado, es decir, se han cooptado, no solamente han corrompido o se han capturado mutuamente, sino que se han articulado con el objetivo específico de que las instituciones del Estado funcionen para favorecer sus intereses. Entonces, repito y quiero ser enfático en eso, más que hablar de corrupción en un escenario en el que convergen, en un escenario institucional en el que convergen actores con tanto poder criminal, político y económico, es necesario entender esas formas de coordinación, esas formas de articulación y por lo tanto las redes, las estructuras que conforman para, más que destruir al Estado, para hacer que el Estado funcione para sus propios beneficios. Entonces, este círculo vicioso, esta causalidad viciosa en la que la corrupción permite que actores criminales o con poder económico entren a las instituciones y que luego desde las instituciones pongan a funcionar a la institucionalidad para favorecer sus intereses y por lo tanto para no favorecer los intereses de la sociedad, los intereses sociales y colectivos. En esa causalidad, entonces, como es de esperar, obviamente se produce y se reproduce conflicto armado, como el que ha sido escenario Colombia, criminalidad intensa, violencia, y en últimas lo que vemos en estos procesos no solamente de corrupción esporádica y puntual, sino de circularidad causal entre corrupción, violencia, crimen intenso y más corrupción, porque hay más estímulos estímulos y recursos para corromper en estos procesos de reconfiguración cooptada del Estado. En últimas, lo que sucede es un desmonte del Estado de Derecho. A propósito de esta circularidad, quiero llamar la atención acerca de este documento que publicó esta semana Transparencia Internacional, Vortex, Transparencia por Colombia. Vortex no participó en la elaboración de este documento, pero me parece útil que los que estamos aquí reunidos lo conozcamos, porque en este documento se pone en blanco y negro el análisis de cómo los procesos de reconfiguración cooptada a nivel municipal, local, regional y nacional han primero facilitado la reproducción del conflicto armado y actualmente genera estímulos para que ese conflicto se reproduzca con mayor intensidad y por lo tanto se frene la construcción de paz, que es tal vez uno de los objetivos más importantes no solamente de la sociedad sino del Estado colombiano en conjunto. Entonces, pues esto es muy básico, es muy intuitivo y fácil de entender, porque si el Estado, si las instituciones, las reglas de juego están funcionando únicamente para favorecer a unos actores criminales o a unos actores con poder económico, pues el espíritu de esa institucionalidad se pierde y por lo tanto no funciona para favorecer el interés social colectivo, que en este caso es la construcción de paz. ¿Cómo se ve eso en la práctica? En la práctica, tal vez uno de los casos más aberrantes que lamentablemente la mayoría de quienes estamos aquí conocemos es el Pacto de Realito. Un pacto en el que se articularon actores con mucho poder criminal, como los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, actores con mucho poder económico, como empresarios, grandes latifundistas, y actores con mucho poder político, como funcionarios públicos de alto nivel o líderes políticos en las regiones, que se articularon y se pusieron de acuerdo con el objetivo de nada más y nada menos refundar el Estado colombiano, es decir, no capturar una entidad, no manipular una entidad, sino refundar
todo el conjunto de reglas de juego, de normas, de leyes, de políticas públicas que definieron en ese momento al Estado colombiano. Entonces, en ese momento, a partir de esa información, de la información disponible en Fundación Vortex, de manera muy básica y artesanal, aquí no hay nada de inteligencia artificial, nos pusimos en la tarea de analizar la información judicial, la información que proporcionaban en ese momento los fiscales de Justicia y Paz, por ejemplo, identificar los nombres, identificar las formas de interacción para entender las estructuras, esas estructuras de las redes. Redes que lamentablemente, a pesar de ser relativamente sofisticadas por tener un trasfondo político y económico, también al estar articuladas por actores con mucho poder criminal, pues tuvieron consecuencias en términos de victimización humana masiva. Y por eso en una red como la de el comandante narcoparamilitar HH, quien creo que el año pasado o este año, tal vez el año pasado, llegó de Estados Unidos luego de pagar su condena por delitos de narcotráfico, esta red paramilitar, a pesar de articular nodos específicamente concentrados en los aportes económicos, porque sabemos que empresas nacionales e internacionales como Chiquita Brands aportaron dinero al proyecto narcoparamilitar, a pesar de tener actores estrictamente políticos, como congresistas, como gobernadores, al contar con actores con poder criminal, entonces también tuvieron esas redes un trasfondo de victimización humana, y por eso estos puntitos rojos que vemos aquí en realidad representan víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de desaparición forzada, de violencia sexual, en general de todos estos mecanismos de macrovictimización que el Estado colombiano presenció durante esta época de narcoparamilitarismo y que aún hoy sigue intentando entender con la actual jurisdicción de justicia transicional, de la justicia especial para la paz. Entonces estos son casos en los que más que hablar de corrupción, de nuevo tenemos que hablar es de la reconfiguración de las instituciones y entender cómo esa reconfiguración de instituciones, esa reconfiguración cooptada de instituciones, se traduce en victimización masiva, en distorsiones de la institucionalidad y en últimas, como les decía, en el desmonte del Estado de Derecho y ni qué decir del eventual estado de bienestar en un país como Colombia. A pesar de que una red como esta se ve muy grande, aquí estábamos hablando, por ejemplo, en esta red de HH, hablábamos de 1100 nodos, nosotros los denominamos nodos agentes porque son o individuos u organizaciones, cada uno de esos nodos. Luego de esos análisis y con el desarrollo de herramientas computacionales más avanzadas, de algoritmos más avanzados, desde Vortex hemos podido analizar casos de corrupción transnacional y de reconfiguración de instituciones a nivel incluso nacional y transnacional, mucho más grandes, diversos y complejos, hasta llegar, por ejemplo, a lo que denominamos la superred de corrupción. Durante los últimos 5 años hemos estado muy concentrados en recopilar información alrededor del mundo, información judicial, para entender las características de esta red transnacional que se origina de corrupción, de lavado de dinero y de reconfiguración de instituciones que se origina en Venezuela. ¿Cómo entra la inteligencia artificial acá? La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos y de modelos computacionales que nos ayudan a sistematizar información masiva para entender patrones que al ojo humano están ocultos. Entonces, características de estas redes tan extensas de corrupción y de crimen tienen que ser analizadas con instrumentos de inteligencia artificial para entender sus patrones, entender y sobre todo intentar proyectarlos. El principal tipo de inteligencia artificial que se utiliza actualmente es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa consiste en algoritmos y en redes neuronales que se entrenan con datos reales para que una máquina, se llama porque se habla de entrenamiento de máquinas, para que una máquina o un modelo de inteligencia artificial aprenda ese patrón y luego lo pueda identificar y proyectar en muchos otros datos.
En otros casos, a un modelo de inteligencia artificial se le puede proporcionar datos en los cuales uno no identifica el patrón para que el modelo o la máquina identifique algunos patrones. Entonces, como se pueden imaginar, con el desarrollo reciente de la inteligencia artificial y específicamente de los lenguajes de modelo grande, los lenguajes grandes de modelo, los Large Language Model, como ChatGPT, Gemini, como la familia Llama de Meta, como Anthropic, como Claude. Bueno, hay una familia de modelos que se llaman Claude de Anthropic. Estos modelos permiten el entrenamiento, primero han sido entrenados con una cantidad inimaginable de datos y por esa capacidad de entrenamiento, entonces luego pueden predecir, proyectar de manera muy buena, con muy buena calidad, la siguiente palabra en un conjunto de datos, el siguiente píxel, la siguiente imagen. Por eso se llaman generativos, por eso son modelos de inteligencia artificial generativa. Y como se han vuelto tan utilizados estos conjuntos de modelos, como los que les muestro acá, como ChatGPT, Gemini, los Llama de Meta, entonces actualmente se conocen como modelos fundacionales, porque sobre ellos se desarrollan y se instalan instrumentos adicionales de inteligencia artificial. Entonces desde Vortex utilizamos esos modelos de inteligencia artificial, esos LLMs, esos Machine Learning Models, MLMs, los utilizamos para categorizar. Primero los entrenamos con nuestros datos reales acerca de redes criminales que hemos investigado desde el año 2011, los entrenamos con esos modelos y luego los usamos para que ellos interpreten, organicen y clasifiquen cantidades inmensas de datos, por ejemplo de datos cualitativos, millones de textos, de documentos, de expedientes judiciales, por ejemplo. Entonces esos modelos nos ayudan a sistematizar la información y por lo tanto luego a proyectar los patrones que se han identificado. Porque aunque veíamos el caso de la red HH, por ejemplo, con más de 1100 nodos, aquí les quiero mostrar lo que es actualmente el caso, la red que denominamos super red de corrupción en Venezuela. La denominamos super red de corrupción porque, por ejemplo, a hoy se han identificado más de 10.000 nodos, aquí vemos el número 10.779, con 18.770 interacciones documentadas, es decir, cada punto ha sido documentado y cada línea de la interacción de esos nodos está sustentada en información judicial producida por alguna fiscalía en México, en Portugal, en España, en Argentina. Todos sabemos que la Fiscalía de Venezuela es totalmente inoperante, entonces por eso estos modelos, estos análisis se fundamentan en información de básicamente otros países. Para sistematizar estas cantidades tan elevadas de información ha sido indispensable utilizar inteligencia artificial, porque humanamente es imposible, es decir, es imposible tener a un ejército de humanos leyendo y clasificando y sistematizando toda esa información. Archon es un robot desarrollado durante el último año por Vortex, por Cyvortex Corporation, y lo denominamos robot porque es básicamente un conjunto de modelos de inteligencia artificial que se articulan para, como dice acá, buscar, descargar información de internet, información de medios de comunicación, clasificar esos artículos según mercados criminales, según los mercados criminales que vemos aquí. Por ejemplo, tráfico de productos farmacéuticos adulterados, tráfico de equipo pesado, tráfico de órganos humanos, de armas, de vida silvestre, etc. Entonces Archon está 24/7 buscando esos artículos, los descarga, los clasifica por el mercado criminal
extrae la información de los nodos y crea redes. No vamos a entrar a ver las redes, quiero que veamos es en términos transnacionales. Lo clasifica históricamente para tener una línea de tiempo que nos permita ver la evolución de cada mercado criminal y por supuesto nos ayuda a identificar los hubs regionales. Por cierto, cada puntito que veíamos flotando, que vemos flotando acá, es una de las noticias. Entonces podemos hacer clic en uno de esos puntos, ver la noticia, examinar la noticia y así entender un mercado criminal puntual. Este tipo de análisis 24 horas al día durante meses o años sería imposible sin el uso de inteligencia artificial como la actual. Algunos desafíos para avanzar con el uso de estas herramientas, no solamente en Colombia, sino a nivel global. El primero es que, como les explicaba, estas herramientas funcionan mediante el entrenamiento, es decir, uno necesita un conjunto de datos, ojalá reales. Están las propuestas para utilizar datos sintéticos, es decir, ficticios, pero indudablemente los datos reales le proporcionan una mayor capacidad de análisis y predictiva a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, con más datos reales, uno tiene modelos con mayor capacidad predictiva. Entonces, pues uno pensaría, bueno, entonces creemos modelos, desarrollemos modelos, entrenemos modelos con más y más datos reales. El problema es que en estados como el colombiano, no solamente en Colombia, pero particularmente en el colombiano, la información judicial, por ejemplo, que es la información más privilegiada acerca de las características y dinámicas de las redes criminales, se encuentra en esta situación. No solamente no está digitalizada, sino que es prácticamente imposible de consultar. Entonces, la información más rica que genera la sociedad en manos del sistema de justicia en términos de análisis especializados acerca del crimen y de la corrupción se encuentra básicamente pudriéndose en bodegas y por lo tanto es imposible crear modelos robustos a partir de esta información. Situaciones de este tipo hacen que de manera adicional a los desafíos o a los riesgos que enfrenta el Estado por el poder criminal articulado con poder político y con poder económico, la inteligencia artificial tiende o va muy posiblemente a convertirse en otro factor de riesgo para el Estado. La mayoría de estados latinoamericanos, como nos podemos imaginar, no desarrollan inteligencia artificial, sino que la consumen. Colombia, por ejemplo, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, es un país al menos adoptante. La mayoría son exploradores, es decir, están comenzando a indagar en la inteligencia artificial. Algunos la están adoptando, pero solamente en el caso de Chile y de Brasil la están desarrollando. Entonces, eso va a hacer que la mayoría de estados, la mayoría de países en América Latina, básicamente sigan consumiendo la inteligencia artificial desarrollada por empresas como OpenAI con ChatGPT, como Google con Gemini, como Meta con la familia de modelos Llama. Y eso está concentrando el poder computacional y el poder económico global en unas muy pocas empresas que cuentan con esta tecnología. Entonces, por ejemplo, las empresas de mayor valor global, lo vemos en esta tabla, son las que están volcadas en el desarrollo de inteligencia artificial, las que son dueñas de modelos grandes de lenguaje, y vemos que la empresa de mayor valor, por ejemplo, a nivel global, Nvidia, estos son datos de hace 2 semanas, el valor de mercado de Nvidia de 3.6 trillones de dólares, se explica porque Nvidia es la empresa que fabrica los microprocesadores, las tarjetas de procesamiento gráfico necesarias, indispensables para entrenar los modelos de inteligencia artificial más robustos, para entrenar de manera óptima los modelos. Otro hardware, otros microprocesadores se pueden utilizar para entrenar estos modelos, sin embargo los de Nvidia son los más óptimos. Entonces vemos cómo por el desarrollo y la urgencia de crear y de desarrollar estos modelos,
una empresa como Nvidia está alcanzando un precio de mercado, un valor de mercado según su cotización en bolsa escandaloso, tan escandaloso que, por ejemplo, uno puede comparar y el precio y el valor de Nvidia de 3.6 trillones es ligeramente mayor al PIB del Reino Unido para el año 2023, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Esta asimetría dramática por concentración de poder económico y computacional, pues acrecienta aún más la brecha de países de PIB medio como Colombia. Entonces vemos que el PIB de Colombia básicamente se supera por casi 2 órdenes de magnitud por el valor de Tesla. Es decir, el valor de Tesla de un poco más de 1 trillón supera por casi el doble el PIB del Estado colombiano. Esto está creando una asimetría y una distorsión en términos del poder que las pocas empresas dueñas de los pocos modelos de inteligencia artificial más robustos está alcanzando a nivel global, lo cual de nuevo pues impone unos desafíos sin precedentes para la noción de Estado, para la noción de institucionalidad, para los procesos de elección, en términos de la desinformación masiva, etc. Los quiero dejar con esto. Todos tienen mi contacto para continuar con cualquier discusión o duda a futuro. Les agradezco mucho por la atención. Gracias, era la intervención de Eduardo Salcedo Albarán, hablando de inteligencia artificial y cómo contribuye al desmantelamiento de bandas de crimen transnacional.